Vamos a seguir con la serie de Marcos que hemos estado viendo, así que preparen sus Biblias. Vamos a estar en Marcos capítulo 10, del versículo 17 en adelante. Entonces, en esta parte, esta historia que vamos a leer, Jesús había estado predicando por toda Judea, y donde él llegaba se agolpaban las masas. Y aquí tiene un encuentro con una persona que definitivamente vino a Jesús, pero no quería pasar desapercibido, y vino con una pregunta bien interesante. Así que vamos a leer Marcos capítulo 10, el versículo 17. Dice: Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y como les venía diciendo, esta persona no quería pasar desapercibida, tanto así que llega corriendo y cae de rodillas, así como que se lanza de rodillas delante de Jesús. Y las otras personas que vemos con actitudes así como parecidas, llegan con peticiones, con ruegos, con urgencias de sanidad, de emergencias como de salud, pidiendo un milagro, que Dios intervenga de forma así potente. Pero, pero aquí sí vemos como esta actitud con que él llegó. Podemos ver una persona que está tratando de mostrar que vive una vida piadosa, acorde a los mandamientos, espiritualmente moral, como quizás aceptable ante Dios, y que probablemente está viniendo porque quiere más de Dios y quiere limar cualquier detalle que amenace su estatus, quizás de intachable, no sé, quizás como un Job, algo así, antes de que le pasen todas las cosas que le pasaron. Y aún en la forma en cómo se lanza al piso, junto con su pregunta que le extrañó a Jesús, porque a cualquiera le extrañaría porque la gente no entendía mucho de la salvación en ese tiempo, de la venida del Jesús. Estaba empezando a explicar esto acerca de la venida del reino de Dios, y la gente todavía estaba descubriendo a ver si se instauraría en la tierra, cómo funcionaría. Todavía la gente no entendía del Espíritu Santo, y en medio de todo eso es que pasa todo esto. Así que obviamente cuando llega frente a Jesús, así a Jesús le extraña esta pregunta. Así que le responde en el versículos 18 y 19. Vamos a leer, dice, Jesús responde: ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí me quiero detener un momento. Primero le dice: ya sabes los mandamientos. O sea, es una persona que Jesús conoce el corazón de todos, o sea, no lo podemos engañar. Por eso le responde: ya sabes. Segundo, se los recita. Pero si te fijas, no es que Jesús esté haciendo un resumen, porque en todos los evangelios que leemos esta historia, a veces difieren ciertos detalles, con algunos profundizan más que otros, pero en los tres evangelios que muestra esta parte, los tres dicen que le recitó exactamente los mismos mandamientos. Pero tú y yo sabemos que son 10, no son 5. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se le olvidaron los demás a Jesús? Y para nada. Y este es un tremendo detalle que vamos a ver. Porque si yo voy a Éxodo 20, que es el momento en que Moisés le cuenta a todo el pueblo los mandamientos que Dios le había entregado en dos tablas, vamos a ver que el primero dice así, a ver si nunca has leído los mandamientos, estos son. El primero dice: no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ese es el primero. El segundo, el tercero dice: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. El cuarto dice: acuérdate del sábado para consagrarlo. El quinto dice: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida que te da el Señor tu Dios. Y la segunda tabla dice lo siguiente.
Dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra de tu prójimo. Y el 10º dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Y si, otra vez, si nunca has leído los 10 mandamientos, estos son. Y la verdad es que cuando recordamos un poquito qué fue lo que le dijo Jesús, qué versículos le recitó, uno puede notar como, uy, aquí hay un vacío, le faltan como bastante. Pero para entender un poquito el contexto, la cultura judía de la época de Jesús, ellos estaban muy orgullosos de vivir una vida muy aferrada a cumplir los mandamientos. Y si tú lees los cuatro primeros mandamientos, son como mandamientos más culturales teológicos, como de la cultura hebrea en sí. Y así que los 4 primeros especialmente estaban muy arraigados a la cosmovisión hebrea, aún hasta el tiempo de Jesús. Para el tiempo ya de Jesús, esto no solo era cosmovisión, era tradición. Era tradición, era totalmente tradición. Así que si Jesús le hubiese recitado, hubiese comenzado por los primeros versículos, él hubiese respondido algo así como, soy hebreo, por supuesto que cumplo con esos mandamientos. Yo ya estoy, y también como él estaba, la pregunta, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo? Se hubiese sentido como que estaba cumpliendo con la gran mayoría. Entonces se hubiese sentido como, bueno, si me falta un detallito a corregir, ¿me entiendes? Sin embargo, esa es como la mayoría de la primera tabla. La segunda tabla habla más que nada de no pecar contra el prójimo. Y fue justamente esos los mandamientos que le mencionó a este hombre. Y frente a todo esto vamos a ver qué fue lo que le respondió Jesús en el versículo 20. Dice, Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Claro, es obvio, soy hebreo, me inculcaron los mandamientos, o sea, yo los cumplo. Y Jesús como le recita de la segunda tabla, pero fíjate que le recita los mandamientos 6, 7, 8 y 9, y el 10 no se lo recita, sino que en vez del 10 vuelve al 5. Y no le recitó el 10, que dice lo siguiente. Dice, no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Y en vez de recitárselo, en vez de recitarle este mandamiento, mira lo que Jesús le dice, porque en vez de volver al quinto, que habla más de algo que es fácil de hacer en la cultura hebrea, que era muy respetuosa del linaje de descendencia, entonces el quinto también era muy fácil, porque era muy cultural también. Pero en vez de recitarle este 10º, fíjate lo que dice el versículo 21, como Jesús conoce el corazón de todos. Dice, Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y ojo, aquí hay que mencionar y hay que decir, a Jesús no le interesa tu dinero. A Jesús no le interesa tu dinero. Jesús lo que le estaba diciendo, al omitir el 10, pero preguntárselo de esta forma, como a ver si lo estaba practicando, le estaba diciendo, demuéstrame que en el corazón, en tu corazón, lo que te está impulsando a seguir avanzando en tu vida y a tener el estatus que tienes, no es la codicia. Demuéstramelo. Y mira cómo reacciona este hombre en el versículo 22. Dice, al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y aquí me voy a detener un momento para hablar de la codicia. ¿Qué es en sí la codicia? La codicia es el deseo incontrolado de querer más. Y comienza como un celo, con la incapacidad de poder sentirte feliz de ver a alguien más prosperar. Y la diferencia entre los celos y la codicia es que los celos son un sentimiento que muchas veces no llega a nada y que puede que limite un poco el comportamiento de la gente
hacia otros, por tener lo que los otros tienen. Pero la codicia conlleva una acción. La codicia incluso intenta socavar la prosperidad del prójimo. Por ejemplo, en la codicia, cuando está insertada en una familia, es cuando a costa de otras familias buscan salir adelante. O dentro de una familia entre hermanos, cuando se comparan qué hermano o qué hermana tiene mejores logros. Lo notas en una familia cuando nadie ha logrado nada, cuando nadie ha avanzado en la vida y de repente uno comienza a hacerlo. Y si uno comienza a hacerlo, entonces a los pocos meses o al año ya el otro también empieza como que se siente comparado y empieza a querer desear lo que el otro tiene. Un hermano viajó y al año siguiente el otro necesita viajar. Uno se compró una propiedad y después los demás comienzan a hacerlo. Eso es como en temas así como de familia o entre amigos. La codicia es lo que impide que se disfruten las amistades. Apenas un amigo tuyo en el trabajo prospera, un par, y lo ascienden y tú te pones no solo celoso, sino que deseas que incluso ese trabajo te lo deberían haber dado a ti, ese que haces lo que sea, directa o indirectamente, por serrucharle el piso para que seas tú el que tenga ese trabajo y no él. Y puedes disfrazarlo de un montón de justificaciones, pero ¿sabes cómo se llama eso? Se llama codicia. O por ejemplo, y esto no te lo digo yo porque sea hombre, sino que te lo voy a decir porque a mí me lo han dicho muchas mujeres en diferentes contextos, en diferentes países. Dice, muchas mujeres me han dicho que no saben qué zapatos quieren hasta que se los ven puesto a otra mujer. Eso es codicia. O entre los vecinos, cuando ves que es el mismo barrio, siempre ha sido por 10 años el mismo barrio, de repente uno construye, empieza a construir, y a los 2 meses el otro está construyendo y el otro está construyendo, y de repente hay una necesidad genérica de que todos construyan, de tener lo que el otro tiene. Uno se hizo su casa bonita y todos empiezan a ampliarse su casa tratando de que sea más bonita. ¿Sabes qué? Hasta en la iglesia, ministerialmente, podemos encontrar codicia. La codicia impide que entre hermanos en Cristo celebren unos con otros cuando alguien avanza en el ministerio. La codicia impide que se sirvan unos a otros, que se laven los pies unos a otros con alegría. La codicia busca estatus ministerial, ser servido antes que servir. Hay un gran predicador que en el mundo de español y en Latinoamérica es conocido, que se llama Alex San Pedro. Y tuve el honor de pasar un buen tiempo con él en un evento que hubo en Lima. Y pudimos como intercambiar hartas opiniones y todo. Y una persona muy, a pesar de que es un gran predicador, tiene un corazón muy humilde, muy realista, muy aterrizado. Pero él tiene una frase que a mí me encanta. Dice, Señor, venga tu reino, no el mío. Venga tu reino, no el mío. Y justamente, ministerialmente hablando, en una carta de Pablo, hablando de la codicia del liderazgo en la iglesia, sobre gente que anhela ser vistos e incluso generar ganancias usando el evangelio para generar ganancias, sobre gente que entra al ministerio por las razones equivocadas. Pablo le advierte, en ese contexto, Pablo le advierte a Timoteo, en 1 Timoteo 6:10, dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Porque sabes que todo se trata en sí de tener un corazón sano. Por eso la tremenda lección de Jesús no solo fue probar el corazón de este hombre para que se dé cuenta de cuánta codicia había en su vida, sino que Jesús le enseña que una vida que quiere seguir a Dios, una vida que quiere heredar el reino de Dios, que quiere heredar la vida eterna, se trata mucho más que simplemente portarse bien en lo básico. Se trata de buscar ante Dios tener un corazón sano, un corazón que se mueve por las motivaciones correctas. Más que triunfar en la vida, se trata de estar en paz con Dios
y con uno mismo, de tener un corazón libre de este veneno llamado codicia. Así que en ese contexto, en eso que estaba sucediendo ahí con Jesús, en esa enseñanza que estaba tratando de darle a este hombre y que no reacciona bien frente a esto, vamos a ver en el versículo 23, en Marcos 10, 23, vamos a seguir con la historia, que dice así, dice, Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Qué difícil. ¿Y por qué Jesús habla de los ricos en sí? Porque, y yo le voy a decir por qué. La prosperidad en sí puede rápidamente volver a alguien arrogante, orgulloso, una persona satisfecho de sí mismo, incluso una persona mundana. Y la verdad es que hay que ser una persona bien parada, como Dios manda, para poder soportar la prosperidad con dignidad, sin que te arruine. Esa es la verdad. Por eso Jesús dijo esto. Y la codicia normalmente empieza cuando uno obtiene algo y no te conformas con eso. Luego se comienza a desear más y al ver que se puede obtener más, que está en tus capacidades lograr algo más, de repente este sentimiento se empieza a volver casi como una droga. Que se alimenta al punto de que ya se ha vuelto tan adictivo que ni siquiera te das cuenta de cuánto daño puede incluso empezar a hacer a la gente alrededor de uno. O incluso de con el fin de obtenerla le quitas algo a alguien más. No solo hablo de igualar lo que otra persona tiene, sino de quitarle a los demás. El desvivirse en el trabajo por generar una comisión extra que hará que mi familia me vea menos. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama codicia. O en el caso contrario, tener un empleado y explotarle el tiempo que le corresponde pasar con su familia. Eso se llama codicia también. O de traspasar límites legales o morales que afecten a otros y que fomenten una cultura corrupta, para obtener beneficios personales como pagarle en la universidad a un profesor para que te ponga mejor, que te apruebe y cuando no merecías que te apruebe, o pagar para ganar un proyecto. Todas estas cosas son codicia. Por eso Jesús continuó de la siguiente forma en el versículo 24 y 25 diciendo, los discípulos se asombraron de sus palabras. Y miren lo que dijo Jesús. Dice, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y en el tiempo de Jesús la palabra era muy similar. Se le decía camello a los nudos, estos que tienen las cuerdas de los barcos que se enganchaban en los... Cuando jalaban las velas tenían que engancharlas así para que la cuerda no pase, se hacía un nudo y así ya no pasaba y se quedaba estancada la vela en una posición. Así de difícil, dijo Jesús, que era más fácil que uno de esos nudos gruesos, gordos, grandes, esas cuerdas gruesas, pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Así Jesús dijo. Y ante esta como lo severo de esta afirmación tan severa que dijo Jesús, los versículos 26 y 27, dice, los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Miren Jesús, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Aquí lo que Jesús estaba diciendo, que no importa cuán difícil sea, tengas mucho o tengas poco, solo en Dios puedes encontrar salvación. Solo en Dios, tengas mucho o tengas poco, si sabes que el veneno de la codicia está en ti, solo Dios te lo puede quitar. Y lo necesitas desesperadamente
quizás para ti es imposible incluso sentir que la forma, o quizás te has vuelto dependiente, has creado una simbiosis con ese sentimiento de codicia porque te ha hecho obtener más, pero sabes a la vez que te está envenenando. Pero solo Dios te puede quitar ese sentimiento, esa actitud, ese comportamiento. Solo Dios te puede hacer una nueva creación. Y quiero detenerme un momento, pero no sé si te diste cuenta, pero Jesús a esta respuesta que le dio a este hombre rico le añadió un tremendo detalle que pasé por alto. Jesús, cuando le dice que venda todo y lo dé a los pobres, le añadió una frase, un llamado. Le dijo: luego ven y sígueme. Si te fijas, y varias veces en diferentes espacios de la iglesia he mencionado a esta persona, él estaba siendo llamado como el discípulo número 13. Uno dice 12, el nombre, el número santo y todo eso. Pero la verdad es que acá Jesús estaba llamando a un 13º discípulo. Y la verdad es que todos sabemos quiénes fueron los demás discípulos, pero este simplemente fue recordado como un hombre rico. Nada más, ni siquiera sabemos su nombre, ni quién podría haber llegado a ser. Y los discípulos escucharon esta invitación, y cuando escucharon que a él sí lo estaba invitando, y que él había sido, que debido a su condición, era tan difícil, y Jesús puso casi como en tela de juego de que era tan difícil para la mayoría del mundo entrar en el reino de Dios. Los discípulos pensaban como, pero nosotros sí lo hemos dejado todo por Él. ¿Será que va a alcanzar para nosotros? Entonces, y por eso en el versículo 28 dice: ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Y ahora yo quiero hablarle a la gente que sí está renunciando a diferentes deseos personales por el Señor, a diferentes sueños por el Señor. Gente que quizás tenías tu vida proyectada para allá, pero escuchaste el llamado de Dios y dijiste: no, el Señor primero. Y empezaste a girar tu vida para acá porque, sí, aunque te guste o no, sabías simplemente que era la dirección que el Señor tenía para ti. ¿Qué hay de ti? Quizás como Pedro, que sí estás en un proceso de renuncia por Cristo, por querer agradar a Cristo. Si tú eres de los que sí fueron capaces de darlo todo por Cristo, aún negándose a sí mismo, entonces te vas a dar cuenta que a los discípulos que sí los hicieron, Jesús les confió nada más ni nada menos que la iglesia y el legado de que el evangelio avance durante toda su generación. ¡Qué tremendo honor y responsabilidad! Luego Jesús a estos 12 discípulos los hizo apóstoles. Y en ese tiempo alguien rico era alguien instruido en las escrituras, era alguien versátil en probablemente muchas ciencias de la época. Podría haber sido una persona que haya escrito otro evangelio lleno, mucho más recapitulado, quizás más cartas a diferentes iglesias, viajes misioneros transculturales con una mejor capacidad, porque quizás hablaría varios idiomas, tendría acceso a facilidad, pero que nunca lo llegó a hacer. Hubiese sido tan útil una persona así en ese tiempo para el ministerio. Y Jesús continuó, pero Jesús continuó detallando acerca de la gente que sí renuncia. Continuó detallando que las recompensas del reino de Dios por renunciar a algo de este mundo por Él es recibir en esta vida 100 veces más que lo que sea que puedes estar obteniendo como recompensa de este mundo, de tu propio esfuerzo o aún lo que la codicia te está dando. Si tú lo entregas todo por el Señor, Él dice que Él es capaz de recompensarte aún 100 veces más. Mira los versículos del 29 al 30. Dice: les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo,
casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, terrenos, aunque con persecuciones. Claro, es el Evangelio. Y en la edad venidera, la vida eterna. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Pero si seguimos la historia, la historia de la iglesia del Señor en el libro de los Hechos, vemos que después, a pesar de que este dijo que no, porque después reemplazaron, cuando Judas se suicidó, después en el libro de los Hechos lo reemplazaron, pero aún así, después el Señor llama a alguien más. Sí aparece otro, 13º discípulo. ¿Sabes quién fue? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Un fariseo que más encima antes era un perseguidor de cristianos. Yo pienso en toda la gracia que recibió Pablo de este encuentro con Dios, que fue perdonado, y también cómo él fue capaz de, debido a este encuentro con Dios, dejarlo todo, todo, todo. Fue tan fuerte para él que él después, acerca de toda la gracia que él había recibido, él sabía que el dejarlo todo por Dios era lo menos que podía hacer. Él se había dado cuenta que ante lo que el Señor le ofrecía, su vida y sus planes eran insignificantes. Mira lo que dice 1 Corintios 5:9. Mira cómo escribe Pablo, diciendo: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero él experimentó ser perdonado, ser redimido, y respondió con la altura del nivel del perdón que recibió. Él sí supo agradecer y aprovechar la oportunidad que estaba recibiendo, el llamado que este otro joven, que este otro hombre había recibido antes, el ven y sígueme. Déjalo todo, ahora ven y sígueme. Él supo aprovechar el llamado que otros no quisieron. Y mira cómo en el versículo 10 de Corintios, de ese mismo capítulo, sigue diciendo Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Al fin alguien entendió que no se trataba de portarse bien o tratar de ganarse la entrada al cielo, sino que solo por la gracia de Dios. Y que la gracia de Dios lo vale todo. Vale dejarlo todo por Él. Pablo entendió que no se trataba de hacerse un nombre en el ministerio, sino de servir, de morir por Él, de entregar su vida por Él, de perseverar hasta el final. Por eso Pablo, frente a cada circunstancia, frente a cada victoria, frente a cada iglesia que plantaba, él supo no llenarse de vanagloria y darle al Señor honor y gloria en todo lo que sucedía en su vida. Y esta historia, para ir terminando, realmente lo que nos cuenta lo que nos revela es que si una persona quiere servir a Dios, si tú estás determinada a querer hacer la voluntad de Dios en tu vida, entonces uno va a buscar, como así se evita la codicia, busca vivir una vida que vele por los intereses de los demás antes que los tuyos. Aún así si signifique sacrificar tus propios intereses, con ver a los demás cumpliendo su llamado. Porque en la medida que te esfuerzas en que los demás cumplan su llamado, el Señor se va a encargar de que tu llamado se cumpla. Por eso Jesús termina toda esta historia y toda esta enseñanza que le sucedió, este encuentro con este hombre y a la vez con sus discípulos y la gente que había alrededor. Por eso en el versículo 31 Jesús termina diciendo: pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primero. Así que querida iglesia, querida familia, ¿quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te use poderosamente en dones? ¿Quieres que Dios te use en tu predicación? ¿Quieres que Dios te use tu economía para bendecir a otros? ¿Quieres que Dios aún
responda a tus oraciones y te bendiga, que responda a tus peticiones en general y toda la lista de peticiones con la que llegas día a día. ¿Quieres ver el poder de Dios moviéndose a través de ti? Comienza priorizando, no solo de buscar a Dios en oración, sino de llevarlo a la acción de servir a los demás, de vivir una vida que sirva a los demás. Ofréndale al Señor tus deseos. Ofréndale, Señor, acá están mis planes, te los ofrendo. Te los ofrendo. Acá están mis sueños, te los ofrendo. Señor, ¿tú quieres que haga esto? Este es mi sueño, pero Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? Así, si había algo de codicia en ti, será vencida porque activarás el poder de Dios sobre tu vida. Así que, ¿qué tal si tomamos un tiempo? Porque esto la verdad es que en algún momento nos puede quizás afectar a todos. Necesitamos todos orar por esto, por tener un corazón limpio, por buscar sumergirnos en la presencia de Dios y estar confrontado con su palabra, confrontado con su luz, que su Espíritu venga y rebusque entre nosotros, en el fondo, y también conversar y preguntarle a alguien más, a alguien de confianza, una persona que sea llena de Dios, como amigo, amiga. Dime la verdad, ¿tú ves en mi codicia? Quiero cambiar, quiero mejorar. Y si has dañado a alguien por tu codicia, es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de comenzar a enmendar. Así que, ¿qué tal? Tomemos un tiempo de buscar a Dios y pidámosle. Porque esto solamente se puede romper si es que le pedimos a Él que venga a nuestras vidas, que rompa eso en nosotros. Por eso Jesús dijo, qué difícil es para la gente, pero para Dios no hay nada imposible. Jesús estaba diciendo que solo en Él podemos lograrlo.